Buenos días, hermanos. Buenos días con cada uno de ustedes. Gracias al Señor una vez más. Esta frase casi siempre la repito, pero es gracias a Él que nosotros podemos estar reunidos, podemos estar cantándole, podemos estar aprendiendo de Él y podemos nosotros tomar también las decisiones adecuadas en cuanto a su palabra. Este tema, porque es un tema, no es una serie, este tema está dividido en 3 partes. El día domingo dimos la primera parte, en la noche incurrimos en la segunda y hoy vamos a culminar este tema que tiene que ver con los efectos de la caída en el hogar. Esto definitivamente nos tiene que llevar a reflexionar un poco si esta es una verdad en nuestras vidas. Es una verdad en los seres humanos. La caída, la llegada del pecado a los seres humanos ha repercutido sobre toda la humanidad. No hay alguien que pueda decir, esto no me ha tocado a mí. Nos ha tocado a todos. En alguna manera o en alguna forma, cada uno de nosotros ha sentido las repercusiones del pecado en su vida, sea como casado o aún sea como soltero. Pero el tema que quiero seguir desarrollando tiene que ver con estos efectos que la caída produjo en el hogar. Un efecto es aquello que sucede como consecuencia de una causa. Como por ejemplo, cuando hay un terremoto en el mar, uno de los efectos que va a continuación suceder es un tsunami. ¿Sí? Hay alertas de tsunami como el terremoto en Alaska hace poco y que la alerta se canceló. O si uno ve un ciclón que llega, uno puede esperar una inundación, al menos en las costas. Cuando uno fuma cigarrillos en demasía, ¿qué es el efecto? Cáncer al pulmón. O, por ejemplo, cuando uno tiene relaciones promiscuas, ¿cuáles son los efectos? ¿Perdón? Enfermedad de transmisión sexual, SIDA o ETS, como las conocemos, ¿sí? Son así, son los efectos que se causan o son los efectos que surgen después de que una causa ha originado, estas cosas. Y nosotros queremos desarrollar este tema, pues, porque queremos que conozca usted y conozca el público en general mucho de lo que sucede en nuestras relaciones, que en algún momento llegaron a deteriorarse, pero que ahora en Cristo han tomado otro cariz. A su vez también ser consciente, evaluar y ser conscientes si algunos de estos hábitos pasados antes de Cristo aún permanecen como práctica cotidiana en nuestras vidas. A veces no somos muy conscientes que estas cosas están sucediendo en nuestra propia casa. Y lo tercero es que debemos tomar cartas en el asunto sobre estas situaciones y adoptar el modelo bíblico que tenemos aquí heredado a través de la palabra de Dios. Y que muchas veces estas cosas a veces nos paralizan, nos deforman o en algunas oportunidades también truncan nuestro crecimiento. ¿Sabe? Muchos hogares han sido salvados por Cristo, pero algunos viven bajo sus antiguas prácticas, en la forma en cómo se tratan, por ejemplo. A veces son hoscos, a veces son vulgares, a veces son burlones, o a veces en los afectos que se prodigan, a veces son muy distantes, muy parcos o demasiado probablemente asfixiantes en la relación, o a veces en el respeto. No identificamos muchas veces a la autoridad y pasamos por alto en medio de nuestras relaciones, en medio de nuestro hogar, los estratos de autoridad que existen. El hijo le trata a su madre como si fuera su compañera de colegio y el esposo la trata a su esposa como si fuera su empleada, o la esposa trata a su esposo como si fuera su chulillo y estos tratos definitivamente no tienen que ver con el modelo bíblico. A veces estamos hablando en nuestra filosofía de vida. Cuando hablamos de nuestra filosofía de vida, a veces necesitamos apuntar a los dos a un mismo punto. Pero si ella dice es blanco y tú dices es negro, el hijo se va a confundir. Ahora acá viene y tú dices, no, puedes salir nomás. Y luego el otro dice, ¿para dónde vas a ir? ¿Quién te ha dado permiso? Mi mamá me ha dado permiso. No, yo no te doy permiso. Y la chica patalea o el chico patalea y esto tiene que ver que muchas veces no estamos teniendo las relaciones adecuadas y tomando las decisiones en conjunto. O puede ser también aún en las finanzas.
Cada quien tiene su dinero, cada quien hace lo que quiere con su dinero, con su parte, y tú no te metas en lo mío, yo no me meto en lo tuyo. Así que respeta mi plata, yo respeto la tuya. Esto no puede suceder. En un hogar cristiano no puede suceder, pero sucede a veces, sucede a veces. Tal vez en usted no, tal vez en usted no, o tal vez en usted no. Pero puede suceder en la señora que está a su espalda. No estoy diciendo que la señora lo haga, pero puede suceder. No es que le conozca algún secreto, no, sino la estoy usando de ejemplo a la hermana Viviana. Pero sabe, hermano mío, necesitamos identificar urgentemente los efectos que el pecado ha traído dentro del matrimonio. ¿Qué dice Dios en cuanto al hogar? ¿Qué es lo que nosotros debemos hablar como pareja? Y hay algo en lo que debemos de repente retomar, restaurar, redefinir, reconstituir, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero que me acompañe pues en esta tercera y última parte en este tema. Génesis capítulo 3, lo vimos la semana pasada, versículo 1. Génesis 3, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Cuando uno mira el versículo 6 se va a dar cuenta que los sentidos de la mujer llegaron a extraviarse. La primera frase que usted ve en el versículo 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Lo primero que ella va a apreciar delante de ella, ante la sugerencia de la serpiente, que lo que tiene delante de sus ojos puede prometerle algo maravilloso. La serpiente le promete que va a ser como Dios. La serpiente le promete que va a levantar un nivel de conocimiento. Ella es seducida por sus sentidos, porque hasta este momento aún no había pecado. La mujer no es tentada. La mujer es seducida en su sentido. Su vista le termina por engañar y le termina por llevar a conclusiones erradas o a creer lo que en este momento la serpiente le está diciendo. Toma del fruto. Si usted ve los verbos que siguen a continuación, dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Lo que trae a continuación son enormes repercusiones, efectos que van a redundar netamente en el hogar. Una de las cosas que van a suceder es la relación de Dios con el hombre, y lo vamos a ver un poco más adelante. Pero a modo de repaso, una de las repercusiones inmediatas que se da tiene que ver con la mujer. Y esto ataca directamente a su maternidad. Con dolores darás a luz, dice versículo 16. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñeces, y con dolor darás a luz a tus hijos. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Una de las primeras cosas que vemos es que repercute rápidamente en su maternidad. Hay algo que va a empezar a suceder en medio de su embarazo: las náuseas, va a empezar los diferentes síntomas, las contracciones, el parto. La maternidad mismo llegará a ser una carga o un foco de estrés. No le digo que sea una carga, estoy hablando mal, pero será un foco de estrés. La crianza de sus niños, el amamantarlos. O cuando hay algún joven me dice: cuando yo ya quisiera tener mis hijos, ¿está listo para dormir de aquí en adelante 2 veces
2 horas nomás al día, le digo, levantarte cada 2 horas en la madrugada. ¿Cómo? Me dice, sí, le digo, se levantan cada 2 horas. Yo tengo un hijo que empezó a levantarse cada 2 horas y empezó a bajar cada 1 hora y media. Y empezó a bajar a 1 hora, ya lo destetamos, está loco. No, ya íbamos a morir, Pero empezamos nosotros a darnos cuenta que esto es algo muy, muy fuerte. En la mujer definitivamente esto le trae una gran repercusión en su ser. Lo segundo que repercutió, el efecto que repercutió en la mujer fue en su sujeción a su esposo. Ella toma la iniciativa, ella charla con la serpiente y ella es seducida por sus sentidos ante la propuesta de la serpiente. A ella le va a costar constantemente sujetarse a su esposo. Es por eso que en el versículo 16 Dios le dice, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Constantemente tratarás de subyugarlo, constantemente tratarás de imponerte sobre él, pero él va a prevalecer. Lastimosamente, como ya vimos, el hombre termina prevaleciendo a veces de maneras desacertadas. Y es por eso que nosotros entendemos muchas veces a la sociedad como machista. El hombre finalmente hace lo que quiere, ordena y dice, o a veces termina imponiendo. Pero esta es una de las cosas que repercutieron rápidamente en la mujer. Cuando vemos en el hombre, hay algo que repercute directamente y es en su liderazgo. El hombre constantemente luchará con la apatía, con la dejadez de tomar el lugar que Dios le ha entregado. La mujer luchará para respetar el lugar que Dios le ha dado al hombre y el hombre luchará constantemente de tomar y representar el papel que Dios le ha entregado en el hogar. Cuando Dios viene y visita el huerto y le dice, ¿dónde estás tú? Y habla con Adán y Adán le cuenta acerca de lo que ha sucedido. Le dice Dios a Adán, no a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Le dice, no te mandé, le dice Dios a Adán. Y Adán en ese momento podría haber dicho, pero acá ha sido la que está a mi costado. Pero Dios le dijo a él, le habló a él y le reclamó a él las cosas que habían acontecido en ese momento. ¿No te mandé yo que no comieses de ese árbol? Lo segundo que empieza a repercutir en el hombre tiene que ver con su provisión y la protección que tiene sobre su hogar. Si usted mira el versículo 17 hasta el 20, Dios le dice que su campo de trabajo constantemente será una carga. Hay proyectos que probablemente no saldrán. Hay trabajos que probablemente serán agobiantes. Hay cosas que parecerán muchas veces insoportables y le va a costar constantemente llevar el pan para la casa. Esto tiene que ver con las repercusiones en el hogar. Esto tiene que ver con las repercusiones no solo en el hombre, sino también en la mujer. Y sabe, hermano mío, aquí es donde nosotros necesitamos constantemente recordar que esto es también parte de nuestras vidas. El hecho de que somos cristianos no nos hace inmunes a una realidad que significa el pecado en la humanidad. Por ser parte de la humanidad, nosotros también llevamos dentro de nuestro propio ser estas inclinaciones. No nos esclavizan porque ahora estamos en Cristo. Usted, mujer, sí podría respetar a su esposo y usted, esposo, sí podría amar a su mujer. Usted, esposo, podría tomar el lugar que Dios le ha entregado y usted, mujer, que puede ser muy capaz, ceder el lugar que Dios le ha dado a ese varón. Usted podría tener como prioridad su hogar y usted, varón, tendría que tener como prioridad la protección y la provisión de su casa. Pero a veces los papeles están invertidos y esto definitivamente no camina según el modelo de Dios. En el mundo se pelean, en el mundo discuten y hasta compiten quién puede ser mejor. Hay mujeres que lanzan diferentes corrientes donde terminan hasta despreciando al hombre. Y hay hombres que en el mundo también terminan haciendo de la mujer un objeto. Pero no es así entre los cristianos. Entonces, cuando entendemos esta verdad, también entendemos que hay repercusiones en el día a día. Cuando la Biblia nos enseña esto, es que una de las primeras cosas que repercuten en el hogar es que los miembros de la familia empiezan a esconderse. Y una de las primeras, lo primero que sucede es que se esconden de sí mismos,
se esconden de Dios. La carga, el pecado, la conciencia de su desnudez, de su debilidad, los hace retraerse, los hace esconderse. Tú que vas a entrar a un matrimonio y que crees que allí alcanzarás la felicidad, yo creo que en lugar de la felicidad alcanzarás más bien una mejor potencia, porque dentro del matrimonio sucederán cosas muy hermosas como también cosas muy tensas, pero que te potenciarán si sabes entender aquello en lo que te estás metiendo. Pero una de las cosas que nosotros vemos aquí es que la pareja empieza a esconderse. Se cosen delantales para tapar su desnudez del uno al otro y frente a Dios. Por eso es que el hombre de una u otra manera se miente y esconde muchas veces sus sentimientos. ¿Te pasa algo? No, no me pasa nada. ¿Estás seguro? Yo te veo medio serio. No, no me pasa nada. Pero yo te veo serio. Y es más, con las justas me hablas. No, no me pasa nada, sino que estoy filosofando hoy día. ¿Seguro? No, no, no me pasa nada. Tu jeta está hinchada. Sí, me acabo de golpear con la puerta. Ah, ya. ¿Seguro? No, no, sí, seguro, no me pasa nada. Y no le habla. Pasan en el día, se evitan y se esconde. Él quiere decirle que se siente frustrado de que ella no le respete. Él quiere decirle a ella que se siente enojado de que le falte respeto frente a su madre. Y le quiere decir muchas cosas que han sucedido en el día, pero se esconde, se retrae. La mujer quiere decirle, en medio de todo el día, en medio de toda esa mañana, está preparando la lonchera, está preparando el desayuno, está planchando el uniforme y él está viendo su Buenos Días Perú temprano. Y ella quiere decirle, Carlitos, levántate, ayúdame, mira que se hace tarde para los chicos. Pero él no se da cuenta de esto. Y ella está enojada. Y está frustrada porque él no tiene la iniciativa, pero no es capaz de decirle. Él llega tarde en la noche y ella le dice, ¿qué ha pasado? El tráfico, le dice. Tanto tráfico, sí, 2 horas he estado en el tráfico, le dice. Ay, ya me tiene cansado de este tráfico, todavía es un histriónico. Pero mentira, ha estado donde su mamá. Y no tiene nada malo que haya ahí donde su mamá, sino que ella encuentra ciertas cosas que no cuadran cuando él para donde su mamá. Y se enoja y él tiene que mentirle porque ella se incomoda. Dejan de ser transparentes, se esconden el uno al otro. Y definitivamente esto trae consecuencias en el matrimonio. Algo más que empieza a suceder es que empiezan a confundirse. Cuando Dios confronta al ser humano, el ser humano en lugar de identificar exactamente al enemigo, identifica a Dios como culpable. Le dicen, la mujer que me diste por compañera. La mujer dice, fue la serpiente. Y la serpiente voltea, no encuentra a nadie. Y caballero nomás, la maldición le cayó sobre ella. Pero ¿y el diablo? ¿Qué pasó con el diablo? El diablo, bien, gracias. Y a veces estamos identificando a otros enemigos menos al enemigo que deberíamos señalar. El enemigo que tiene la agenda de matar, hurtar y destruir. Y que ha venido para eso. A quitarnos ese gozo. A quitarnos ese anhelo y esa esperanza de vivir y representar a Cristo en este mundo. Y como familia muchas veces nos vemos impulsados por estos efectos que han sucedido en nuestra vida, pero que ya no nos gobiernan, pero que de una u otra forma salen a flote en los momentos muy álgidos de nuestra vida. Algo más que sucede bajo ese mismo versículo es que la gente empieza a justificarse a sí mismo. Papá y mamá se justifican, los hijos se justifican a sí mismos de lo que acontece con ellos. En lugar de decir lo siento, en lugar de decir disculpa, en lugar de decir esta es mi parte, empiezan a echarle la culpa y a buscar a alguna persona sobre quien hacerle recaer las consecuencias o el origen del problema. Muchos de nosotros somos muy buenos para aconsejar, de verdad. Muchos de nosotros somos muy buenos consejeros con los errores de los demás. Y estamos con los ojos bien abiertos para identificar muchos errores en los demás. Pero somos bien displicentes para señalar nuestros propios errores. Es casi anecdótico
poder darnos cuenta cómo el ser humano sí puede darse cuenta con ojo agudo de los errores que tiene alguien. Pero cuando alguien quiere venir y aconsejarle a uno mismo, él dice, no, lo que pasa es que tú no entiendes esto. No, lo que pasa es que yo lo hice porque sucedió esto. No, lo que tú hiciste es completamente distinto a lo que yo he hecho. Tú sí eres culpable, yo tuve buenas intenciones. Y de una u otra manera nos justificamos. Aquí cuando Adán y Eva están frente a Dios, ni siquiera le dicen a Dios, lo siento. Lo primero que hacen fue tratar de llevarle la carga hacia el otro. Y tanto así que hasta Dios fue culpable de haber creado a Eva. Esto es anecdótico, esto es paradójico, pero esta es la realidad del ser humano. Por eso es que en lugar de enmendar, en lugar de cambiar, en lugar de mejorar las relaciones en el mundo, se buscan y se hacen leyes más severas. Usted estará viendo ahora en el Perú todas estas leyes más severas que se están dando constantemente para poder refrenar de alguna u otra manera los impulsos que heredamos de la caída. Pero sabe, quiero que vea también conmigo el día de hoy 3 repercusiones en las relaciones. Una de las primeras cosas que vamos a darnos cuenta aquí es que cuando Dios empieza a obrar, una de las primeras repercusiones tiene que ver con su relación con Dios. Y dice en el versículo 22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y coma también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de vida. Cuando uno mira esta gran verdad y triste noticia a su vez, usted se va a dar cuenta cómo Dios termina echando al ser humano. Adán y Eva tuvieron que decidir en algún momento si era Dios o era la serpiente la que mentía. Decidieron que era Dios y tuvieron que pagar las consecuencias necesarias de poder haber dudado de Dios. Una de estas consecuencias en Hebreos capítulo 11 es que ellos no son nombrados como héroes de la fe. Si usted ve el escenario de todos los héroes de la fe que habla en Hebreos capítulo 11, empieza con Abel. No empieza con Adán y con Eva. A ellos les faltó la fe, no le creyeron a Dios. Y definitivamente esto trajo también consecuencias sobre las otras generaciones. Pero una vez que el hombre es echado del huerto, Dios lo cuida. Porque ahí en el huerto también había un árbol, el árbol de la vida. Y ellos tomando este fruto podrían volverse inmortales. Y al tomar de este fruto y adquirir la inmortalidad, empezarían a tener ya ningún tipo de esperanza para que el Cordero que quite el pecado del mundo los pudiese regresar, los pudiese rescatar en algún momento. Ellos pues son echados, son sacados con la esperanza de volver a buscarlos en algún momento. ¿Sabe? Pero uno empieza a ver la humanidad cómo empieza a degradarse, cómo las relaciones van trayéndose hacia abajo. Mire el capítulo 4, versículo 1. Conoció Adán su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de tierra. Versículo 3, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Paremos ahí un momento y estudiemos un ratito nada más solo esta palabra o esta frase del versículo 3 que dice andando el tiempo. Esta palabra o esta frase, de andando el tiempo nos va a indicar desde el momento de Adán y su caída y su sacada del huerto. Hasta este momento han transcurrido muchos años y probablemente hasta siglos. Los seres humanos vivían mucho más tiempo de lo que vivimos nosotros. Y aquí hasta este momento ya habían mujeres, ya habían hombres nacidos de Adán y de Eva. Y el texto va a volver una vez más a estos hermanos. Uno es pastor de ovejas y el otro es un agricultor.
uno trae las ofrendas de acuerdo a como Dios lo pide, desde el inicio, desde que el hombre cae y tapa su vergüenza, lo hace a través de esta piel, de estos animalitos, para cubrirlos y luego echarlos. Y luego ahora Abel le trae de este mismo animalito el sacrificio, pero a Caín decide hacerlo a su manera. Y Dios mira con agrado a la ofrenda de Abel y no lo mira de esta misma manera la ofrenda de Caín. Lo que a continuación sucede es que Caín empieza a ensañarse, Caín empieza a decaer. Dice el versículo 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciereis, no serás enaltecido en contraste con Abel. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Dios le hace recordar a Caín que ahí hay un sacrificio, que él podría ofrecerlo también a Dios y que Caín podría prevalecer. Esto es un poco complicado enseñarlo, pero esto es lo que Dios le está sugiriendo a Caín. Vamos, toma el sacrificio, ofrécelo como Abel. Ahí está. Y tú podrás enseñorearte nuevamente, levantarte nuevamente. Pero Caín, la amargura ya le entró al corazón. Ahora está enojado y ahora está planeando matar a su hermano. Lo invita al campo y en el campo lo mata. Y vemos que a continuación lo que sale de todo esto es un juicio para Caín y Caín anda errante hacia el mundo. La descendencia de Caín va a producir otros hijos más. Y luego en el versículo 19 nos vamos a dar cuenta que hay uno más que se llama Lamec. Dice el versículo 19, de ahí nos vamos al 23. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Versículo 23. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Esto, aunque está un poco complicado, es un poema, es una prosa. Lamec empezaba a descender de todos los que, si usted mira el contexto, se va a dar cuenta de estos músicos. Y él va a hablarlo de esta manera, pero va a darnos a conocer algo que ya empezó a acontecer en la humanidad. Caín acaba de matar a su hermano. Unos años atrás, Caín acaba de matar a su hermano por envidia, en enojo, en amargura, porque Dios prefirió la ofrenda. Pero Lamec no va a matar por envidia ni por amargura, sino porque alguien se tropiece con él, porque alguien lo empuje. Lamec está dispuesto a matarlo. Y se lo dice a sus 2 mujeres, echa a perder aquello que Dios dice, serán una sola carne, ya no son 2 más, sino serán 1. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y cuando usted ve la manera en cómo los seres humanos van degradándose, usted puede entender hasta este tiempo todo lo que ha ido aconteciendo en las relaciones, todo lo que ha ido aconteciendo en el respeto, todo lo que ha ido aconteciendo en la empatía, todo lo que ha ido aconteciendo en la solidaridad hacia los seres humanos. Es por eso que una niña puede agarrar a una tía, matar a su tía, envenenarla, dejarla muerta ahí por 2, 3 días, salir a comerse sus helados y gastarse los 900 soles de la tía, comprarse su perrito y vivir con la tía ahí muerta por 2 días y no pasa nada. No sé si se acordará de esa noticia, o de ese hijo adoptivo que mata a su esposa y a su hija, a su mamá y la quema y está pretendiendo quedarse con el dinero. O lo que ha sucedido hace poco, esta niña que le dicen, vamos, acompáñame a un lugar donde yo te voy a comprar todas tus gelatinas. La niña sube a una moto, se la llevan a un descampado, la violan, la golpean y la matan. Y todo el pueblo de Barranca, toda la ciudad de Barranca se levanta. O lo que ha acontecido hace 2 días, 3 días atrás, de este mototaxista que le dice a las 2 escolares, suban, las llevo. Las chicas suben, saca una pistola y se la lleva a un descampado para que él haga con ellas cosas que no vale la pena reproducir acá. Sucede eso. Las leyes se hacen mucho más severas, pero ¿quién refrena lo que hay en lo profundo de su corazón? Solo Cristo. Solo Cristo.
Y esto es lo que sí ha sucedido entre nosotros. Si usted es un hijo de Dios, esto sí ha sucedido con usted. Si usted aún todavía no ha tenido un encuentro personal con Jesús, definitivamente está batallando contra esta realidad. Pero nosotros sí tenemos la capacidad de poder, de una u otra manera, tal como Dios nos ha enseñado, tener pues esta relación con Dios y amar también de la misma manera a aquellos con los que nos relacionamos. ¿Sabe? Algo que se echó también a deteriorar fue la relación con las parejas. Empieza a nacer el deseo de poder encontrar plena satisfacción en la otra persona. Hay 4 elementos que el ser humano busca siempre en la otra persona. Por causa de tiempo nosotros no vamos a tocar este tema. Sí prometo desarrollarlo en algún momento. Pero estos 4 elementos son parte de la búsqueda en el ser humano. Aceptación, identidad, seguridad y propósito. Y ahí de una u otra manera el ser humano en su relación con su compañera, con su compañero, va buscando esta necesidad, va tratando de suplir esta necesidad. A veces no encuentra aceptación. Él empieza a vacilarla a ella y le dice, estás gorda, ¿cómo te has deformado? Y ella, en lugar de ser aceptada por él, empieza a tratar de bajar de peso o de hacer algunas cosas al respecto. Él no la acepta tal como es ella. Pero habrá alguien que sí la aceptará y le dirá, wow, estás buenaza. Pero lastimosamente no va a ser su esposo. Y lo que va a empezar a tratar de encontrar en él lo podría encontrar en otro lado. Ahí está él, que ella le falta el respeto. Y lo ningunea muchas veces y lo trata como cualquier cosa. Pero llegará un momento en que él encontrará a alguien que lo vea a él como un superestrella. ¡Wow! ¡Qué hombre! ¡Carambas! ¿Cómo quisiera ser tu compañera? Y habrán personas, para un roto hay un descosido. ¿Sabía usted o no? Sí hay. Para un roto hay un descosido. Y si no somos conscientes de estas grandes verdades en lo que la Biblia nos enseña, encontramos en otro lado lo que deberíamos encontrar en nuestro compañero o en nuestra compañera. Pero sabe, no lo vamos a encontrar en plenitud. Esa también es la noticia. A veces como esposos estamos queriendo encontrar que sea suplida completamente estas necesidades. No las va a encontrar. O usted va a querer como esposa que su esposo le supla exactamente todas estas cosas. Y no va a ser así. ¿Por qué? Porque tanto él como ella han sido tocados por el pecado. Y de una y otra forma están manchados y están también deformados. Solo Cristo viene y restaura nuestras vidas y nos da los suficientes recursos para poder reempezar, transformar nuestros corazones en base al poder del Espíritu y en base a su palabra. Pero si usted está esperando que va a suplir todas esas necesidades en su compañero o en su compañera, usted es un candidato a la desilusión. Lo mejor que podemos hacer es deleitarnos en el Señor. Solo Él puede suplir completamente todo lo que nosotros necesitamos. A veces, hermanos míos, yo me siento muy con un buen ego, pero a veces cuando fallo, a veces no me siento tan bien. A veces me siento muy aceptado y a veces tampoco me siento aceptado. Y aunque el amor debe estar por sobre encima de todas esas cosas, definitivamente las personas que interactuamos también están tocadas por el pecado desde un principio. Eso es lo que pasa con esta mujer. Cuando sacaba agua, no lo sacaba en el pozo que debía sacarlo en el pueblo, sino que tenía que salir hacia otro lugar y buscar un pozo donde ella lo hacía a solas. Y aquí llega un caminante que se sienta a su lado y le dice a ella, dame agua, dame de beber. Y ella, admirada un poco porque este caminante está conversando con ella, empieza a dialogar con él. El caminante le empieza a hablar acerca de su vida
y le deja ver en cuanto a sus necesidades. Tal vez ella hasta este momento esté enfocada en una necesidad muy superficial, calmar la sed. Pero el caminante la va a llevar a una necesidad más profunda, una necesidad de aceptación, una necesidad de identidad, de seguridad y de propósito en la vida. Y le dice así: anda, ve y llama a tu marido. Y ella le dice: no tengo marido, le dice. Y él le dice: hablas con verdad, porque 5 maridos has tenido, le dice. Y aún el que ahora tienes tampoco es tuyo. Con razón a esta chica la sacaban del pueblo. Con razón esta chica no era bienvenida en el club de mujeres de ese pueblo, porque era un peligro para los maridos de estas mujeres. Se los agarraba, se metía con marido ajeno, porque su búsqueda, su necesidad, el suplir esta necesidad profunda como ser humano, la estaba encontrando en las personas equivocadas. Y cuando se llega a encontrar con la verdadera persona, ella prorrumpe en júbilo de tal manera que hasta se olvida su cántaro y va corriendo al pueblo y dice: venid, ven, ¿no será este el Mesías? Me ha hablado todo lo que yo he hecho. Ella encuentra en él suplida completamente toda su necesidad. Es por eso que cuando Dios nos llama, nos reta más bien a buscar en él el manantial que brota constantemente, ese manantial de aguas, y nos dice que no debemos construir para nosotros mismos cisternas, pozos que a la larga hacen agua, se escapa el agua, y que más bien debemos encontrar plena satisfacción en este manantial que brota constantemente. Lo que Jesús hablaba de este manantial que brota para vida eterna. Y esta es la realidad, en que muchas veces buscamos en la otra persona algo que solamente Dios lo puede suplir. Tu marido te va a desilusionar, tus hijos te van a desilusionar, tu esposa te va a desilusionar. Y si tú vas a reaccionar de la manera acostumbrada, definitivamente serás un candidato a la desilusión. Y tu matrimonio, tu hogar, se afectará. Pero si tú entiendes esta gran verdad, tú vas a poder comprender plenamente que la satisfacción la debes encontrar en el Señor. También en tu esposo, amén, pero imperfectamente. Así que puedes perdonar, así que puedes tener mejor paciencia, así que puedes ser mucho más flexible, o tú, mujer, también puedes ser una mujer que puede entenderlo de una manera más adecuada. ¿Sabes? Otra de las repercusiones es en cuanto a la gloria. Cuando tú quieres conocer cómo es ese hombre, cuando tú quieres conocer cómo es verdaderamente este hombre en casa, tú tienes que observar a su esposa. El texto dice: porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Cuando tú quieres conocer cómo es un varón verdaderamente, observa a su mujer. Si ella es metiche, pleitista, descuidada, desaliñada, peligrosa, ese es el varón. No la instruye, no la guía, no la pastorea, no la ministra. Y ella hace lo que le da la gana. Ese es él. Si tú quieres ver cómo es esa mujer, observa a sus hijos. Observa a sus hijos. Porque la prioridad de ella es su hogar. Y si los hijos están por aquí, por allá, descalzos, con el moco que se les cae por la cabeza o por la cara, eso es ella. Porque la gloria de ella son sus hijos. Y la gloria de él, la honra de él, es su esposa. Tal es el hombre, tal es su mujer. Tal es la mujer, tal también son sus hijos. Amén. Amén, hermano. ¿Qué pasa, hermano? Amén, hermano. ¿Qué pasa? Me están abandonando. Muy bien, hermanos míos. Y para terminar, finalmente queremos ver la última, que tiene que ver con las relaciones en el hogar. Esto tiene que ver con los padres y con los hijos. A los hijos le dice, cada miembro de la familia tiene su función específica dentro del hogar. Sin embargo, en la caída, el orden ha sido invertido. El hijo mandonea, la mujer, el varón, esto usted ya lo conoce. Y yo quiero ver solamente algunos estratos que la Biblia nos enseña de cómo es el orden en la casa. Cristo es cabeza del hombre.
Dios es cabeza de Cristo. El hombre es cabeza de la mujer. La esposa está sujeta a su esposo y los hijos sujetos a los padres. Por eso es que en Colosenses 3 se nos enseña a los hijos: obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Para beneficio de los jóvenes, hoy día no voy a enseñar de los hijos. Vamos a pasar directamente hacia los padres. Hay un consejo de parte de Dios a los padres que les dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Esto quiero terminar esta repercusión porque esto es mucho más común. Definitivamente a veces nuestros hijos responden a cierto desaliento, pero no quita esto que nuestros hijos a veces faltan el respeto a sus padres. Por causa de tiempo, ya estamos en 40 minutos, yo no puedo tocar a los hijos. Va a venir una serie el próximo año donde vamos a abarcar todo eso y ahí sí le vas a poder llamar la atención a tu hijo. Pero ahora no, ahora vamos a centrarnos en los padres. Este texto de Colosenses capítulo 3 versículo 21 dice: padres, está hablando de mamá y papá, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. En Efesios también habla la misma idea de no inducirlos a la ira, a que ellos finalmente terminen desmayando, desalentándose. ¿Y cómo uno puede desalentar a sus hijos? Una de estas cosas probablemente es el exceso de protección. Ahí está tu hijito que ya va a salir a la calle. Ven acá, Ricardito. Le empiezas a peinar bonito, le peinas sus cejas. Y Ricardito, pues mamá, te dice, ya tengo 15 años. Nada, tú eres mi bebé. Y lo cambias y lo peinas. Ya, Ricardito, vaya nomás a la calle. Y Ricardito está asado, está enojado, porque ya hay un exceso de protección. El próximo año vamos a hablar un poco de eso. Es una promesa. Ya está programado todo esto, cómo uno empieza a abrir el campo para que ellos sean más libres. Pero ¿qué debemos hacer previamente a esto? Pero sabe, otra de las cosas que pueden desanimar o exasperar a nuestros hijos es el favoritismo con alguno de ellos. A leguas todos pueden ver que tú prefieres a esa chiquita y que cuando ella grita y chilla, tú le llamas la atención a tus varones. Y a veces ella está siendo un poco injusta, o tú tienes cierto favoritismo por uno o por otro. Esto lo puede desanimar. Esa persona puede empezar a pensar que tú no le quieres a ella. Y a veces este desequilibrio puede desanimar a nuestros hijos, desalentarse. Otra de las maneras es desalentarlo a sus iniciativas. Ahí viene Carlitos y te dice: papá, yo cuando sea grande quiero ser policía. Calla la boca, Carlitos, te asusta con una cucaracha, vas a ser policía. No, tú vas a ser barrendero. Pero lo desanimas, lo puede terminar desanimando en sus iniciativas. Él quiere ser policía, ahora tiene miedo de la cucaracha, pues. ¿Qué problema hay? Hasta tú también te subes a una silla cuando ves un pericote, ¿sí? Pero a veces es así, no medimos lo que hablamos, no calculamos las repercusiones sobre la otra persona y así podemos decir muchas cosas. A veces podemos desconfiar de ellos. Hace unos años atrás llegaron a la iglesia una madre y un adolescente que los trajo una hermana y ella estaba amenazando con irse de la casa. La mamá ahí se asustó y los trajeron a la iglesia y empezamos a conversar. Y yo, averiguando de lo que estaba pasando, ella le dijo: yo ya estoy cansada de mi mamá, me dijo. ¿Pero por qué? Le digo. Es que ella siempre hace lo mismo. ¿Y a qué te refieres? Le digo. No, lo que pasa es que mi mamá siempre me culpa. Y ella me dice: no, le dice. Por ejemplo, el problema que ha pasado hoy día. Ha habido un mañoso en el micro que la ha manoseado. Y ahí, ¿sabe qué dice mi mamá? Dice la adolescente. De que seguro tú le has provocado. ¿Qué habrás estado haciendo para que ese mañoso te agarre? ¿Qué voy a hacer yo? Me dice. ¿Qué voy a hacer yo? Me dice. ¿Usted cree que yo voy a buscar que alguien me manosee? Me decía, empezaba a llorar la niña. Ella, ¿qué estará pensando en su cabeza? Pero desconfía de su niña. ¿O qué cosas habrán pasado en su pasado, en su corazón, que empieza a desconfiar de ella? Y empieza a exasperar de tal manera que la niña ya quería irse de la casa. ¿Para qué? Y a veces podemos provocar estas cosas cuando empezamos a desconfiar constantemente con ellos. A veces hay descuido, hay indiferencia.
En lugar de abrazarlos, a veces estamos distantes, o a veces no estamos pasando un tiempo de calidad con ellos, o a veces también estamos constantemente maltratándolos físicamente o humillándolos, o a veces hasta las lisuras saliendo de nuestros labios. Hermanos míos, amigos míos, quiero cerrar finalmente pues este tema animándonos, y me animo a mí también porque soy parte de todo este paquete. La caída ha traído enormes repercusiones en los hogares. Día a día, los hogares en el mundo sufren por causa de estas repercusiones. En el liderazgo, en la maternidad, en la apatía, en la provisión. Constantemente el mundo sufre. Nosotros podemos ser parte de ello si no somos conscientes que esto pertenece a una vida pasada y que lo mejor que podemos hacer es adecuarnos a lo que el Señor nos enseña. Que le va a costar, a veces le va a costar. Que va a tener que razonar todo esto probablemente, pero usted no tiene que razonar sino obedecer. Y tenemos que entender claramente también que las relaciones en el hogar cada vez más se van deformando y que esto también podría ser parte aún de nuestras propias vidas y que esto puede repercutir enormemente no solo en el trato que tenemos con nuestros esposos, sino también con nuestros hijos. Que nos llame a reflexión. Este es un tema en el cual, sea gringo, sea cholo, sea negro, sea hindú, sea lo que sea, todos estamos incluidos. Solo los hijos de Dios podemos levantarnos y estar sobre ello si intencionalmente tomamos los consejos que el Señor nos enseña. Amén. Vamos a ponernos de pie. Terminamos.